Vamos a abrir nuestras Biblias o si quieres acompañarme en pantalla, no obstante también lo estamos grabando, luego lo puedes ver también tranquilamente. Así que vamos a ver en Mateo 28, versículos 18 y 20, va a ser nuestra lectura inicial para dar comienzo a esta nueva serie que vamos a estar hablando acerca de verdaderos discípulos o algo así, ¿vale? Creo que es necesario abordar este tema en estos días. ¿Qué significa? ¿Quién es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? ¿Qué tiene que hacer un discípulo? Todos somos discípulos, ¿vale? Preguntas que no tenemos que hacer. Bueno, en Mateo 28, 18 al 20 nos dice la palabra del Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tomemos un minuto para orar, hermanos, encomendarnos al Señor. Que sea Él, por su Espíritu Santo, esta mañana tocando nuestras vidas, hablando nuestras vidas, ministrándonos. Sí, Padre, queremos en esta hora no solamente abrir nuestra Biblia, Señor, aquello que le hemos abierto, sino que lo más importante, Señor, que tú, por tu Espíritu Santo, produzcas en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, oh Dios. Y tú produzcas, tú motives nuestro corazón, oh Dios, para que lo podamos abrir a tu palabra, oh Dios. Y tú esta mañana no tengas ningún inconveniente, ningún impedimento, ningún muro, ninguna barrera que pueda impedir, oh Dios, que podamos recibir tu palabra, la cual es, Señor, beneficiosa para nuestras vidas, Señor, y produce fruto, y fruto que permanece para siempre. Porque queremos, Señor, que nuestras vidas sean fructíferas, Señor, para tu gloria y para tu honra, Jesús. Amén. Bueno, fijaros estas palabras. Es un pasaje, podemos decir, extremadamente conocido por la Iglesia del Señor, donde el Señor claramente dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice, y da una palabra que es ese mandato, donde dice: id y haced discípulos. Fijaros, cuando Jesús inicia su ministerio y está delante de sus discípulos, lo que les dice es que tenían que ir, después de ese tiempo donde Él había estado trabajando previamente con sus discípulos. Recordar que el sistema de Jesús o el seminario de Jesús es el mejor del mundo, no hay otro igual, porque Él se tomó el trabajo de escoger a 12 hombres y dedicarle 3 años de su vida, 3 años de su vida, donde ellos comían, dormían, vivían juntos, caminaban con Jesús, dormían con Jesús. Era 3 años intensos, uno de los seminarios más intensos, probablemente por eso tal vez el éxito, no cabe ninguna duda. Pero lo cierto es que después de esos 3 años de formación, de capacitación, de no solamente darles la teoría, sino de darles ejemplo. Ejemplo os he dado, ¿no? Jesús no solamente les daba la parte teológica, sino que les mostraba en directo cómo había que vivir el Evangelio. Y una vez que les había dado la teoría, después que les dio la teología también, por supuesto, después que les dio ejemplo, a partir de ese momento entra la etapa práctica, que es cuando le dice: bueno, ahora vosotros lo tenéis que hacer como lo hacía yo. Y Él iba viendo cómo los discípulos desarrollaban el inicio de su ministerio. Y según iban actuando o funcionando los discípulos, Jesús les iba corrigiendo. Les iba: no lo hagas así, tienes que hacerlo de esta otra forma. Y eso es algo que muchas veces hemos dicho que está ausente en la iglesia del siglo XXI. En la iglesia del siglo XXI estamos hasta arriba de información teológica, información, pero no recibimos una parte práctica. A ver, esto que has aprendido, ¿cómo lo vas a poner en marcha? ¿Cómo lo vas a ejecutar en tu vida? No hay alguien que porque claro, vivimos en un sistema de sociedad donde somos muy autosuficientes, muy independientes, donde no permitimos a nadie que nos diga cómo tenemos que hacer las cosas, o qué tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer. Ese es el sistema.
Y esto es algo que evidentemente puede ser un impedimento para que tú seas un verdadero discípulo de Cristo. Bien, vamos a ir avanzando. La verdad que el tema da para mucho. Como digo, hoy iniciamos esta nueva serie. Y por tanto dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, cuando Jesús les dice que tienen que hacer discípulos, no solamente queda ahí, sino que le dice, les tenéis que enseñar lo mismo que yo os he enseñado a vosotros. Por tanto, el filtro siempre será aquel que, cuando hablamos de formar un discípulo, el filtro siempre será la palabra del Señor. Por tanto, fijaros, ellos no podían enseñar nada por su cuenta y riesgo. Ellos no podían enseñar algo que a ellos les pareciera tal vez mejor que lo que Jesús. No. Lo que yo os he mandado. Por tanto, vemos que lo único válido a la hora de discipular es el modelo establecido por Jesús. Bueno, yo quisiera tomar esta palabra, que es la palabra que vamos a estar estudiando, esta palabra discípulo, ¿vale? Y vamos a ver algunos ejemplos de discípulos en la misma época de Jesús, para no irnos tan lejos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, encontramos aquí un pasaje en Marcos 2:18, donde nos dice, y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? No sé si notáis aquí, ¿qué está hablando aquí este pasaje? ¿Habían discípulos de los fariseos? ¿Habían discípulos de Juan? O sea, parece ser que todo el mundo tenía discípulos. Y la cosa no es quedarnos solamente con la idea de la palabra de discípulos, sino que en este caso está hablando acerca de los discípulos de los fariseos, que eran los legalistas, más legalistas o sea, era una cosa tremendamente estricta. Pero es verdad que ellos también eran unos hipócritas. Jesús los confrontó. Ponéis cargas sobre la gente, le pedís que hagan cosas que vosotros mismos no las hacéis. Sepulcros blanqueados, por fuera parecéis muy bonitos, pero por dentro estáis llenos de muerte, estáis podridos. Así los confrontó Jesús. Pero, claro, me da intención de empezar a explicar detalle, pero no puedo. Pero solamente una breve pincelada. Cuando nosotros hablamos de los fariseos, tenemos que recordar que fueron los que en el siglo III a.C. habían tomado el control político y religioso de Israel. Eran los que tenían el control político y religioso. Se habían adueñado de la fe judía y todo era a través de ellos. Por tanto, tenían un peso y tenían una autoridad, algo que siempre hemos dicho, ¿verdad? Históricamente. Cuando hablamos de iglesia y cuando hablamos de gobierno, son dos poderes que tienen que estar siempre separados. Cuando tú unes la parte espiritual con la parte política, la parte de iglesia con la parte política, con el gobierno, ahí tenemos un caos, tenemos un problema. Siempre la historia nos dice que no ha funcionado. Por tanto, la parte espiritual siempre tiene que ir por otro lado, completamente sin tener una influencia, ¿vale? Porque imaginaos que de repente la iglesia evangélica en España empieza a recibir millones de euros del gobierno de España. Tomar para vuestras reuniones, para vuestros cultos, para que hagáis cosas. Y llegará un momento en el que tú puedes caer en la presión de que, y si les decimos algo que no les gusta, nos van a dejar de dar dinero. Y entonces empezamos a ajustar nuestra fe o a condicionar nuestra fe en función de aquellos que no son de la fe. Y esto no está muy lejos también de la realidad de lo que muchas veces vive la iglesia del Señor en estos días. Hay muchas iglesias que no quieren hablar de cosas que puedan comprometer a los hermanos. A veces se van a ofender, a veces se van a enojar y nos van a dejar de venir y la economía de la iglesia va a bajar. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Bueno, voy a seguir avanzando porque si no me voy por las ramas. Bueno, discípulos de los herodianos, otros discípulos también que aparecen aquí.
Dice, en Mateo 22:16 nos dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Aquí aparece otro grupo religioso de la época, los primeros eran los fariseos, ahora son los herodianos. Los herodianos eran los que seguían a Herodes el Grande y a sus hijos, eran como fanáticos, eran como un partido político muy afín a Herodes el Grande en aquel tiempo. Por tanto, también aparece la palabra discípulo, pero no tiene nada que ver con lo que nosotros queremos aprender esta mañana. Y por último, algo tal vez un poco más cercano a lo que nosotros estamos apuntando esta mañana, que son los discípulos de Juan el Bautista. Lucas 7:18 nos dice, por ejemplo, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. El tercer grupo religioso en la época eran los Juan y sus discípulos. Por tanto, discípulos, en otras palabras, había muchos, pero ¿eran discípulos aprobados por el Señor? Esa es la cuestión. Mira, vamos a ver un ejemplo donde yo creo que vamos a poder entender un poquito. Bueno, antes quiero explicar un poquito la palabra discípulos. Ser discípulo no implica ser discípulo de Jesús. Por lo tanto, la palabra hoy no nos hace el llamado a ser solo discípulos, sino a ser discípulos de Cristo. Mirad, hubo un momento en los inicios de la iglesia donde Pablo tiene que enviar una carta a los corintios para traer un poco de orden o de claridad sobre este tema. 1 Corintios 1, 10, 13 nos dice, les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, y otros a Cefas, y otros yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Un poco de ironía por parte de Pablo, ¿verdad? ¿Pablo fue crucificado por vosotros? No. ¿Fue bautizado en el nombre de Pablo alguno? No. La esencia de nuestra fe, está diciendo Pablo, es Jesucristo. Por tanto, no vale eso decir yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. No vale. La reflexión es la siguiente. Fijaros, si la iglesia del primer siglo tuvo este inconveniente donde ya habían divisiones, discípulos que seguían a los hombres, seguidores al final al cabo de un determinado líder con un cierto carisma, con una cierta, vamos a decir, gracia o idiosincrasia o como quieras llamarle, pero un cierto poder de influencia sobre la gente. Hay gente que tiene ese don, ese carisma, y es algo tremendamente peligrosísimo. Hay gente que puede llamar nuestra atención y puede seducirnos porque es un arte, es una gracia, es un don. Y tú puedes caer encandilado o, ¿cómo sería la palabra? O algo así, ¿no? ¿Cómo sería? Esta palabra que no me sale. Pero bueno, como, sí, encandilado es la palabra que a mí me viene, ¿no? ¿Me entendéis, no? Como que ves, ay, Y la pregunta seguramente de muchos de nosotros sería, eso no puede pasar en la iglesia del Señor, ¿verdad? A que muchos de vosotros estáis diciendo, eso no puede pasar en la iglesia del Señor, de ninguna manera, eso no es bíblico. Pero mirad, a lo largo de nuestra experiencia cristiana lo hemos visto. Cuando nosotros decimos que viene el cantante tal o el predicador tal, nosotros lo hemos visto en Madrid. En Alicante no tanto tal vez, pero en Madrid hace muchos años, cuando tú escuchas, viene el predicador tal, ¡wow! Ese día todo el pueblo iba corriendo a ese predicador o a ese cantante porque tiene la unción, tiene la no sé qué y todo el mundo va. De alguna forma podemos llegar a pensar que en cierta forma son seguidores
o discípulos. Claro, es verdad que los tiempos han cambiado muchos en ese sentido, porque ahora ya no tienes que irte, es que lo tienes en tu casa. Tú puedes en un momento dado, a través del internet, a través de los vídeos que hay en internet, tú puedes estar siguiendo a ciertos cantantes, ciertos adoradores, ciertos predicadores, y ¡ay, cómo me gusta! Y al final llega un momento que yo creo que hay un momento en el que hay una frontera muy sutil que puedes traspasar y empezar a seguir al hombre antes que seguir al Señor. Y este es el problema. Nosotros tenemos que ser, como hemos dicho, cuando Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En otras palabras, nosotros somos discípulos y tenemos que ser discípulos, pero no que nos sigan a nosotros, jamás. Dios nos libre. El día que tú estés creando tu grupo, intentando que la gente te siga a ti y que te sean fieles a ti, y aún a pesar de que tú te puedas estar saltando principios elementales de la palabra de Dios, por eso Jesús es tan duro cuando habla acerca de esto. Si alguno de vosotros, dice, hace caer a uno de mis pequeñitos, tropezar a uno de mis pequeñitos, dice, mejor le fuera atada una piedra de molino en su cuello y ser arrojado en el fondo del pozo. Porque para Jesús es tremendamente delicado, extremadamente peligroso hacer tropezar a un hijo de Dios. Bueno, vamos a seguir avanzando. Tengo mucho material, el Señor me ayude a redimir el tiempo como siempre. Bueno, entonces nos hacemos la pregunta, bueno, ¿y entonces qué significa ser un discípulo de Cristo? La palabra discípulo viene de una palabra griega que se pronuncia algo así como matetes, que se refiere generalmente a cualquier estudiante, alumno, aprendiz o partidario, lo opuesto de un maestro. En el mundo antiguo, sin embargo, era comúnmente asociado con personas que eran seguidoras, devotas de un gran líder religioso o maestro de filosofía. En aquellos días tenemos que tener en cuenta que habían hombres filósofos que tenían un poder de atracción en el buen sentido, no sexual, por supuesto, de atracción, de seducir el corazón de la gente, de seducir a las personas. Tenían un lenguaje, una sabiduría que seducían. Y entonces no era solamente un aspecto absolutamente religioso, sino que también había una parte que era un aspecto filosófico. La persona, el filósofo, que significa amante de la sabiduría, buscando la sabiduría, Sofía significa sabiduría. ¿Cuál es la idea? Que a la gente, a las personas, nos encanta escuchar a alguien que hable con sabiduría, ¿verdad? Es algo que se puede evitar, pero que puede ser un arma de doble filo al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, en aquellos días, fijaros, dice, generalmente cualquier estudiante, alumno, aprendiz o partidario, lo opuesto de un maestro. Tenéis que tener en cuenta que cuando unos padres pensaban en la formación de sus hijos, ellos buscaban a alguien con mucha sabiduría, ya sea espiritual o filosófica, y entonces le entregaban a su hijo o a sus hijos, a ese hombre sabio, filósofo o a ese religioso de la época, para que fueran instruidos en esa sabiduría que a ellos, a los padres, les parecía lo mejor para sus hijos. Y lo que tenía que hacer el alumno, el discípulo, era aprender de su maestro. Y vamos a estar viendo esto, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene que hacer un discípulo verdadero? ¿Qué debe de imitar un discípulo de su maestro? Estamos claros que nosotros somos discípulos de Jesús. Él es nuestro maestro. A Él le seguimos, a Él le servimos, a Él le hemos entregado nuestra vida. Y no hay nadie más en nuestra vida. No hay nada más en nuestra vida que seguir al Maestro, a nuestro Señor, al Señor Jesucristo. Por tanto, ningún hombre nos va a poder enseñar lo que Jesús. O sea, el que nos enseña algo nos tiene que enseñar no de su propia cosecha, sino que nos tiene que apuntar siempre, nos tiene que llevar a mirar siempre a Jesús.
porque a Él amamos y a Él servimos. Bueno, número 1, aquí Jesús, vamos a ver algunas ideas. ¿Cuáles son qué debe de imitar un discípulo? Número 1, los valores de su maestro. En Mateo 11, 29 nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Por tanto, fijaros, esto es un arma de doble filo, en un sentido, porque alguien que discipula tiene que decir, yo soy discípulo de Cristo, y si yo voy a preparar discípulos, significa que yo he aprendido de Jesús, entonces yo voy a enseñar de Jesús. Pero a mí me quita autoridad en el momento en que yo enseño algo que yo no estoy viviendo. Yo digo esto con temor y temblor, no soy quizás el más adecuado, tal vez, lo digo con toda humildad, pero la responsabilidad de discipular conlleva de que como mínimo tú tienes que vivir la vida que Cristo vivió. Y cuando tú vives la vida que has aprendido y vives la vida de Cristo, entonces tú tienes autoridad para poder enseñar al pueblo de Dios. Imagínense que yo quiera enseñar acerca del matrimonio y mi matrimonio es un desastre. Yo quiero enseñar a los padres en cuanto a sus hijos y mis hijos están perdidos en el mundo, van por ahí a su bola, como se dice. No tendría autoridad. Imagínense que yo quiera enseñar de orar, que quiera enseñar de la Biblia y yo me pare aquí y no sé, y me invente las cosas, diga cosas por ahora está de moda eso, por cierto, ¿verdad? Gente que se para aquí y empieza a contar cuentos, chistes, nos reímos, nos lo pasamos muy bien, experiencias y cosas muy interesantes, casi parecen filósofos. Pero dice, y de todo eso que ha dicho, ¿cuánto hay de la palabra de Dios? Y en la mayoría de los casos resulta que lo que había de palabra era muy poquito, no se menciona la palabra. Por tanto, un discípulo tiene que tener siempre como referente la palabra del Señor en nuestras vidas. Muy bien. Bueno, por tanto, tenemos que aprender los valores. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Nos habla acerca del carácter de Cristo. Luego estaremos hablando en estas semanas acerca del carácter de un verdadero discípulo. Número 2, las enseñanzas de su maestro. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Por tanto, siempre dijimos, yo suelo decir una frase que si me amáis, guardad mis mandamientos. Es una palabra que para mí es muy importante, a mí me desafía, me reta a permanentemente seguir estudiando, escudriñando, investigando de la palabra de Dios. Porque ¿cómo vas a obedecer algo que tú desconoces? Y muchas veces en nuestra vida tenemos que tomar decisiones. ¿Y qué decisiones voy a tomar yo si yo no sé de la palabra? La palabra es la que alumbra mi camino para que no me tropiece, para que no me caiga. Les enseñaba las enseñanzas de su maestro. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Alguien que se sale de la palabra, alguien que no está en la palabra, automáticamente deja de ser un discípulo o nunca llegó a ser un discípulo verdadero de Jesús. Número 3, la conducta de su maestro. Juan 13, 14, 15 también nos dice, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado. Mirad, hasta aquí todo lo que estamos viendo es un poco teoría, ¿verdad? Pero bajo mi punto de vista, en cuanto a su enseñanza, el discipulado de Jesús es el mejor, no hay otro como el de Jesús. ¿Sabéis por qué? Porque Él, siendo el Rey del universo, el Todopoderoso, para el cual no hay nada imposible, y Él se humanó en la persona de Cristo, un día cogió a sus discípulos, los sentó y le lavó los pies. Y Él dijo, ejemplo os he dado, si yo os he lavado los pies, vosotros también os tenéis que lavar los pies. Porque el que quiera ser grande en mi reino será el que sirva a los demás. Y Él estaba marcando una diferencia en el sentido de que ya en aquel tiempo los grandes, los importantes, todos le rendían pleitesía. Y ahí tenías a los emperadores romanos que tenían los esclavos que les soplaban el abanico, le ponían la uva en la boca para que comieran. O sea, todo el mundo se tenía que postrar ante esta gente importante de la época.
Es más, estos días no sé si habéis visto lo que hemos vivido en España recientemente. Hemos tenido un cambio de gobierno en cuestión de horas. Ha sido algo que no nos ha dado tiempo ni a asimilar. Y inmediatamente hemos visto a un Pedro Sánchez que antes no era nadie, ya de repente ya tiene su coche oficial de presidente, una escolta, y todo el mundo ha pasado de estar en la esquina, un desconocido, a ser el hombre más importante de esta nación. Y todo el mundo ahora le saluda, le rinde pleitesía y todas estas cosas. Pero Jesús dice, no, en mi reino las cosas no van a ser de esa manera. En mi reino, el que quiera ser un siervo, el que quiera ser un discípulo, tiene que servir. Y en la obra de Dios tenemos que tener claro que para que tú seas grande no existe, no hay posibilidad. Cuando hablamos acerca de la obra de Dios, cuando hablamos acerca de la iglesia, de la vida del ministerio y todo esto, aquí no hay espacio para triunfo, para éxito, para fama, para ser importantes, para ser reconocidos. No existe eso, no debería de haber. Deberíamos estar en contra, pero sin embargo lo existe. Existe y se practica. Y alguien que tiene una cierta importancia, todo el mundo como que, el siervo de Dios. Es antibíblico, no. Y yo me acuerdo un hermano que a mí me dio una enseñanza tremenda, porque siempre cuando nosotros hacíamos nuestras conferencias anuales como iglesia, me acuerdo que el predicador invitado nosotros le llamamos el equipo de, ¿cómo se llama esto? De agasajo, de bienvenida o algo así, 2 o 3 personas que estaban todo el tiempo atendiéndolo para que no le falte nada. Y comía aparte, siempre aparte. Pero un día tuvimos un hermano que era el más humilde, ni sabíamos que era el predicador invitado, comiendo con nosotros, desayunando con nosotros, o sea, lo más normal del mundo. Nada de importancia, nada de pleitesía. Y así debe ser en la familia del Señor, ¿vale? Bueno, sigo un poquito más. Dice, ¿qué hace un discípulo? Bueno, ahora eso es en cuanto a lo que hemos visto en cuanto a las características de un discípulo, de cómo debe ser su persona. Pero, ¿qué debe de hacer un discípulo para lograr esto? El discípulo tenía que pasar tiempo con su maestro. Concluimos entonces que somos discípulos de Jesús porque seguimos sus pisadas. Evidentemente, por eso decíamos que el mejor seminario bíblico fue el de Jesús. La mejor escuela bíblica porque Jesús tuvo a sus discípulos 3 años, 24 horas al día con él. Para que tú seas un discípulo, tú tienes que pasar tiempo con tu Señor. Nosotros tenemos que pasar tiempo con nuestro Señor. Y yo pregunto, fijaros la reflexión tan bonita, me gustó esta diapositiva que dice, cuanto más caminemos en las huellas de Jesús, más claramente podemos ver el camino. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir los pasos de Jesús. Y cuando tú más cerca estés de los pasos de Jesús, más claramente vas a ver el camino que tienes que seguir en tu vida. Eso es algo de cajón, como decimos en España, matemático, que no te va a fallar. ¿Y qué implica esto de nuestra parte? ¿Cuál es la parte práctica de esto? Que tenemos que pasar tiempo con nuestro Señor. Ahora tú dirás, bueno, ¿y eso qué significa, pastor? ¿Estar todo el día encerrado en mi habitación orando? ¿Será que es eso lo que tengo que hacer? Porque algunos interpretan de que pasar tiempo con Jesús o estar con Jesús, o que la vida cristiana significa estar todo el tiempo encerrado en mi cuarto orando al Señor. Y esa es una parte importante, pero no es un absoluto y definitivo en nuestra vida. Porque nosotros también podemos pasar tiempo con Jesús cuando sencillamente abrimos nuestra Biblia y dejamos que Él nos hable, que Él nos ministre a través de su palabra. Porque cuando tú lees los evangelios y tú miras la vida de Jesús, cómo Jesús vivía, cómo se comportaba, cómo actuaba, qué decía,
todas estas cosas y lo ves, y lo ves, y lo ves, y lo aprendes, y lo integras en tu vida, evidentemente eso es también una forma de pasar tiempo con Jesús. Porque dijimos que si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo vas a guardar los mandamientos? Mandamientos equivale a la palabra de Dios. Por tanto, tiene que ser definitivamente una prioridad en nuestra vida, escudriñar la palabra, estudiar la palabra, estar cercanos a la palabra siempre. Y entonces es una forma de conocer los mandamientos que después el Señor quiere y dice que nosotros debemos de obedecer claramente. Pues para lograr esto, el discípulo tenía que pasar tiempo con su maestro. Concluimos entonces que somos discípulos de Jesús porque seguimos sus pisadas. Cuando tú dejas de seguir a Jesús, le pierdes la pista a Jesús, entonces te pierdes. Y tienes que nuevamente retomar la palabra, tu tiempo con el Señor, y entonces encontrarás las huellas de Jesús. Y una vez que la encuentres, procura no perder las huellas de Jesús. Porque cuando el ejemplo es bastante práctico, si tú ves las huellas en la arena, tú las sigues, y es fácil. Pero si ay, qué linda esta estrellita de mar, qué linda esta no sé qué linda, ay, mira eso no sé qué. Y de repente, uy, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde están las huellas? Tienes que retomar el camino nuevamente, ¿verdad? Bueno, pero ahora vamos a hablar un poquito acerca de responsabilidad, la responsabilidad de un discípulo de Cristo. Por ejemplo, hemos dicho que era importante pasar tiempo con Jesús. Y dice, después subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Una de las aunque lo acabamos de decir prácticamente, pero bueno, es otra forma ya más práctica de hablar acerca de lo importante de pasar tiempo con Jesús. Donde Jesús dice que subió al monte y se apartó y se llevó a los que Él quiso para que estuviesen con Él durante ese tiempo. Y a veces es bueno también tomar un tiempo en nuestra vida donde nos subimos a la montaña para estar con Jesús. Y eso significa, en un sentido práctico, que a veces tú de repente dejas de un día de orar, otro día dejas de leer la Biblia, otro día dejas de asistir a los estudios, y hasta a veces algún domingo tal vez no vienes a la iglesia y te vas apartando, te vas distanciando en un sentido. Y a veces, lamentablemente hemos visto tantas cosas en esta vida cristiana, cuando uno entra en ese proceso, a veces necesita tomar medidas drásticas. Y yo estoy convencido de ello, donde quizás simplemente asistir a la iglesia tal vez no será suficiente, porque ya has llegado a un punto de enfriamiento, de tibieza, de apatía espiritual, donde cuando tú todo lo ves de lejos, entras en una crisis espiritual. La única manera es que tú subas a la montaña, vayas directamente a la presencia del Señor para nuevamente restaurar tu relación de intimidad con el Señor. Y a partir de ahí entonces ya has encontrado el camino y podrás seguir el camino. Seguimos, dice, predicar el evangelio del reino. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Evidentemente, el primer mandato, dijimos entonces, tiene que ser nuestra prioridad, pasar tiempo con el Señor. Número 2, entonces dijimos, ¿cuál es? Predicar el evangelio del Señor. Predicar el evangelio de la gracia, del amor, de la misericordia, el evangelio de la salvación. Esto es parte de nuestra responsabilidad, porque no hablamos solamente de ser discípulos, sino que la palabra discípulo significa que lo que tú aprendiste, lo que tú recibiste de tu maestro, lo tienes que vivir, lo tienes que practicar. Ahora bien, ¿cómo lo vas a hacer? Ese es el reto, ese es el desafío. Algunos nos llamamos discípulos, pero jamás damos testimonio a nadie de la verdad. Algunos nos llamamos discípulos y nunca predicamos el mensaje de salvación. Es más,
a veces hasta nos da vergüenza. Nadie sabe que somos cristianos. Difícilmente podemos pensar o creer que somos discípulos cuando no estamos viviendo esto que el Señor nos dice que debemos de vivir, que es predicar el Evangelio. Y aquí viene una parte muy importante, número 3, hacer más discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mirad, y esta es la parte más difícil. Porque aquí nos está hablando, ya nos compromete, ya no solamente es estar con Jesús, que bueno, puede ser relativamente fácil. Ya no solamente nos dice que tenemos que predicar, que bueno, lo podemos llegar a hacer, predicar del Evangelio a los que no conocen del Señor. Pero fijaros, si tú solamente, aquí termina tu vida como discípulo, eres un discípulo incompleto, no has entendido. Aquí hablas acerca de la tercera fase, es hacer discípulos. Hacer discípulos. ¿Qué significa eso? Significa que tú tienes que procurar que lo mismo que hay en ti, lo mismo que tú estás viviendo, se reproduzca en otra persona cercana a ti. Alguien que el Señor ha puesto en tu camino, a la que tú tienes que discipular, a la que tú tienes que enseñar y decirle, Jesús es nuestro Maestro, Jesús es el Señor, a Él tenemos que seguirle, obedecerle, a Él, a Jesús. Él es nuestro Maestro, Él es nuestro Señor. Yo estoy en mi vida cristiana intentando ser un discípulo y quiero invitarte que tú también seas un discípulo. Ahora bien, imagínate lo que hemos dicho, el problema se produce en el momento que tú le digas a ese discípulo que haga algo que tú no estás haciendo, que viva algo que tú no estás viviendo. Ahí es donde viene el conflicto y creamos una crisis y somos tropiezo. Porque no podemos pedir a la gente que viva algo que tú no estás viviendo. Por tanto, difícilmente ni van a querer saber de Jesús, ni van a querer saber del Evangelio. Pero yo sé que es una palabra tal vez un poco comprometida, es una palabra difícil de compartirla, pero nosotros tenemos que ser discípulos. Y a veces los discípulos no están muy lejos de nosotros. A veces los discípulos son nuestros propios hijos, nuestra propia esposa, las personas que el Señor pone en nuestro entorno inmediatamente, a las que tenemos que discipular. Por eso decimos que la iglesia empieza en nuestra propia casa y después nos extendemos hacia afuera, ¿vale? Bueno, número 4 nos dice ser como su maestro, Jesús. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Vuelvo a repetir, no distraigáis. Dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Definitivamente nosotros somos seguidores de Cristo y nuestro ejemplo, nuestro modelo al que vamos a seguir, al que vamos a imitar, siempre tendrá que ser el Señor Jesucristo. Bueno, la siguiente, aprender a orar conforme aprendió. Lucas 11:1 también nos dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Como decíamos hace un momento, a veces pasar tiempo con Jesús, tú te encierras en tu habitación y tú pasas tiempo de refrigerio, donde a veces sencillamente ni siquiera tienes que abrir la boca, no tienes que decir nada. Sencillamente estás en la presencia del Señor. Es un tiempo de refrigerio, es un tiempo de restauración, un tiempo de paz que sobrepasa todo entendimiento, un tiempo donde sientes el abrazo del amor de Dios y todo esto. Esto es fantástico. Al final y al cabo, estamos consumiendo, estamos recibiendo, ¿verdad? Pero fijaros,
Algo muy importante en la vida de un cristiano, definitivamente, es cuando nosotros oramos. Y no quiero que nadie se sienta mal, por favor. No quiero que nadie se sienta incómodo con lo que voy a decir. Pero a veces hemos visto cristianos que llevan tantísimos años en los caminos del Señor, y tú le dices, y toca un momento en el que tú dices, vamos a orar todos, hermanos. Vamos a orar. Y cuando llega el momento, hermano, ¿puedes orar? No, yo no. Y lleva 20 años los caminos del Señor, yo no oro. Y si acaso ora, en todo caso, hace una oración que dice, pero qué oración más extraña, ¿no? Entonces, hermanos, orar no es orar cualquier cosa. Cuando hablamos de orar, porque a veces tenemos esa tendencia en la que copiamos modelos que están a la orden del día, donde yo ato, yo esto, yo declaro, yo confieso y no sé qué, y donde, lo he dicho tantas veces, donde todo el peso se pone en la confesión, en las palabras está el poder. Ya ni siquiera es la fe que tú tengas, ya no es la fe, son las palabras. Cuando yo hablo, mis palabras tienen poder. Es una mala utilización de la interpretación, de una exégesis correcta, de donde se toma, el pasaje que originó todo este malentendido que tenemos tremendamente metido, donde nos movemos por triunfalismo, donde nos movemos por positivismo, donde todo se soluciona con 4 frases. No, hermano. La Biblia es categórica, la Biblia enseña, dice, y esta es la confianza que tenemos para con el Padre, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, entonces sabemos que recibiremos todas las cosas que le hayamos pedido. 1 Juan 5:14. ¿Qué nos dice esto? Y está hablando Juan, el discípulo amado, no es cualquiera, Juan ya a su edad avanzada, con 100 años, él está hablando, está diciendo que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué significa esto? Que cuando tú oras, el reto más grande que tienes no es solamente orar, que ya cuesta, para algunos cuesta, sino que es orar de acuerdo a lo que Dios quiere hacer, a la voluntad revelada de Dios a nuestras vidas. Hay cosas que cuando nosotros oramos son legítimas, y tú puedes orar con confianza sobre cosas que Dios, sobre principios que Dios ya ha establecido y que son para nosotros, y que tú puedes en un momento dado, a mí me gusta usar la palabra proclamar antes que declarar, ¿verdad? Porque parece que cuando declaramos, sí o sí Dios lo tiene que hacer. Pero el punto es que yo creo que es un tiempo donde nosotros tenemos que revisar o reflexionar o reaprender la importancia de orar de la forma en la que Dios estableció que deberíamos de orar. Ni siquiera el mismo Jesús dice que hacía nada por su propia cuenta, sino lo que veía hacer al Padre, él imitaba al Padre. Bueno, ya que me estáis mirando tan serio, voy a cambiar de tema. Pero bueno, os dejo ahí con esa reflexión de la importancia de tener cuidado, de orar de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso es importante aprender la palabra. La palabra nos enseña de cómo debemos de orar. No comprometer a Dios en cosas que Dios no va a hacer, porque primero tiene que estar en la voluntad. Tú por declarar cosas, Dios no va a hacer nada. No funciona así. Porque si no, convertimos a Dios en nuestro esclavo, le convertimos en nuestro siervo, para que Él tiene que hacer todo lo que yo digo, todo lo que yo declaro. No funciona así, no funciona así. Bueno, siguiente principio, llevar mucho fruto. Juan 15:8 nos dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Lo siguiente que el Señor espera de un discípulo es llevar fruto. Llevar fruto. Significa que un verdadero discípulo no puede tener una vida infructífera. Y yo quiero preguntarte, ¿qué estás pensando tú cuando hablamos de fruto? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué piensas tú? ¿Ser más rico, tener una gran casa? ¿Qué estás pensando? ¿Qué es fruto en nuestra vida?
¿Qué nos enseña la Biblia acerca de fruto en nuestra vida? El fruto que tiene valor de Dios, para Dios en nuestra vida no es cuánto tenemos y ni siquiera cuánto hacemos. ¿Cuál es el fruto importante para Dios a la hora de que Él diga, hay fruto en esta vida? Él está esperando fruto espiritual. Y Gálatas 5:22 claramente nos enseña acerca de, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y habla que lo más importante de esto es el amor, que no hay nada que pueda oponerse al amor. El amor es algo, lo más hermoso en la vida de una persona, alguien que tiene amor, que tiene facilidad para amar al prójimo y que no ha permitido que las heridas de gente que te ha pagado mal, gente que te ha herido, gente que te ha marcado, ha cerrado tu corazón y te cuesta, tienes un corazón pero no puedes amar. Está cerrado, porque te lo hicieron una vez, te lo hicieron otra vez, y te la han vuelto a hacer otra vez, y te han herido tantas veces que dices, mejor cierro mi corazón y ya no voy a amar más a nadie. Y voy a andar con mucha desconfianza a ver a quién voy a amar. Es verdad que la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón porque de él mana la vida. Es verdad, nuestro corazón no es juguete de nadie. Por eso tenemos que tener prudencia, tenemos que tener sabiduría. ¿A quién le abrimos nuestro corazón? En un sentido, para que no nos hagan daño. Pero eso no sería justo. Yo creo que paguen justo por pecadores, como se suele decir habitualmente. Porque a veces, como algunos me hicieron daño, entonces ya soy un ogro con todo el mundo. Ya estoy amargado con la sociedad, con las personas, con el mundo y desconfío de todo el mundo. No. Por eso dice Jesús también que por el buen fruto se conoce a la gente, a las personas, por el fruto. Entonces, a veces nosotros juzgamos por las apariencias. Vemos una persona y tenemos una primera impresión de una persona. Y esta persona me cayó bien o no me cayó bien. Y ya la encasillamos y decimos, no, esta no me gusta nada, ¿eh? Y estamos ahí a ver dónde te pillo, ¿no? Que no me gustas nada. Y juzgar por apariencias nos puede hacer unas malas pasadas terribles. Porque a veces las personas que menos nos imaginamos son las que quizás más beneficios nos pueden aportar en nuestra vida. Por eso tenemos que ser muy sabios. Por eso Dios dice que no hace acepción de personas. Nosotros tampoco tenemos que hacerla. Pero Jesús nos da suficiente sabiduría y discernimiento espiritual para saber cómo son las personas. Y no juzgarla por lo que parecen, sino por el fruto. ¿Y el fruto cuál es? ¿Es una persona que ama al Señor? ¿Es una persona que vive en integridad? ¿Es una persona que está comprometida, que está sirviendo al Señor? Bueno, tengo datos suficientes para tal vez pues arriesgarme, ¿verdad? Podemos decir, en un sentido. Y no estoy hablando aquí en el sentido de Jesús es mucho más estricto, en todo caso, en un momento dado, cuando Él dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, tenemos que bendecir a los que nos maldicen. O sea, en ese sentido es categórico, ¿vale? Y nosotros en ese sentido amamos a los pecadores, pero no amamos el pecado, como bien dice la Biblia. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Hay una diferencia muy grande en este sentido. Pero, en definitiva, el Señor está esperando fruto en nuestra vida. Fruto. ¿Cuál es el fruto entonces en nuestra vida? Saberme la Biblia de memoria, pasar mucho tiempo orando, evangelizar, ayunar. ¿Cuál es el fruto que Dios está esperando? No es lo que tenemos ni lo que hacemos. Para Dios lo importante es la riqueza espiritual en tu interior, es la vida en el Espíritu que Él ha depositado en tu vida y que no se ha quedado en el mismo nivel, sino que tú has crecido espiritualmente y eres un hombre, una mujer apasionada por Cristo, donde hay fruto espiritual, donde has muerto al viejo hombre y donde ahora vives una vida en el Espíritu. Y tal vez,
Puede haber un fruto exterior evidente que pueda decir, mira, qué fruto abundante, ¿verdad? Pero yo creo que el verdadero fruto que agrada al Señor es el fruto que está aquí dentro en tu corazón. Cuando el Señor examina tu corazón y ve que no hay rencor, no hay odio, no hay venganza y otras tantas cosas, donde Él encuentra que hay, sinceramente, tú amas al Señor. Porque te digo una cosa, cuando tú entras en esa dimensión del amor de Dios, cuando tú entiendes, experimentas el amor de Dios, lo menos que se va a producir en nosotros es que vamos a amar al Señor conforme su palabra nos lo dice, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Y el único que puede saber si tú le amas o no le amas es el Señor. Ni yo ni tú nunca sabremos si las personas que dicen que aman al Señor aman de verdad al Señor. Pero Dios está buscando en este tiempo discípulos de verdad y que lleven fruto. Y el fruto empieza cuando tú amas al Señor. Porque si tú amas al Señor, no emocionalmente, sino en el espíritu, ¿tú no crees que en tu vida va a haber fruto? Porque primero es el amor y luego es el fruto, no primero el fruto y luego el amor. Tú no amas a Dios por el fruto, con el fruto. Porque quizás tengas fruto, pero no amas al Señor. Dios espera que tú primero ames y que del fruto va a venir de forma, no sería la palabra natural, de una forma normal, ¿vale? Porque lo normal es que un manzano dé manzanas y un peral de peras. Yo no he visto ningún peral haciendo, voy a producir peras. No, los da. Cuando llega el momento, sencillamente sale de forma natural. Y lo mismo también en nuestra vida. Procura en tu vida cristiana de llegar a ese momento en tu vida en que tú vivas enamorado, apasionado por el Señor. Y te aseguro que va a haber fruto. Y fruto abundante, además dice. Y no es por la cantidad, no es por lo que se ve exteriormente. Es que sencillamente, cuando tú estás al lado de una persona que ama al Señor, que vive para el Señor, es que te encanta estar con esa gente. Es que disfrutas. Porque tú ves el amor que tienen, la entrega que tienen para con el Señor. Y Dios dará el fruto. Es lamentable, muchas veces en la iglesia cristiana juzgamos por lo exterior, ¿no? Mira, qué poco el Señor ha bendecido a este hermano o a esta hermana. Es tan pobre, tiene tan poquita cosa, pero quizás es más rica que tú. Porque Jesús dijo que mejor es acumular tesoros en los cielos que acumularlos aquí en la tierra, donde el hollín corrompe y los ladrones se lo van a robar más tarde, más temprano, ¿verdad? Bueno. Dice, estar dispuesta a renunciar a todo para seguir a Jesús. Lucas 14, 26, 27 nos dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, su mujer, sus hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Este es el punto crucial en la vida de un discípulo de Cristo. Porque llega un momento en que el Señor nos confronta y nos dice, ¿tú me amas tanto que estás dispuesto a perder tu vida? ¿A perder todo lo que tú amas? Y es muy interesante la palabra que aparece aquí, es la palabra aborrecer. Y hay un problema de traducción. No. Imagínate que sería una contradicción. Dios dice que tenemos que honrar a nuestros padres, que tenemos que amarlos. Es la primera promesa, primer mandamiento con promesa de bendición. Tenemos que amar a nuestras esposas, tenemos que amar a nuestros padres, a nuestros hijos, por supuesto que sí. La palabra aborrecer no es aborrecer en el sentido literal español. Habla de amar un poquito menos. Y lo que nos quiere decir es que aquel que no ame un poco menos a su esposa, a su padre, que a mí, dice, no es digno de ser mi discípulo. Entonces, fijaros qué situación se produce en un momento dado. Si tu esposa un día te dice o tu esposo te dice, mira, o el Señor o yo. ¿Tú qué dirías? O tu hijo te dice, mira, o yo
o tu Dios? Y te encuentras con ese dilema, ¿qué hago? Si tuvieras que escoger, tendrías que escoger al Señor antes que cualquier otra persona, porque no hay persona que justifique que tú ames menos al Señor que amar a esa persona. No se puede. Pero sin embargo, nuestros hechos se contradicen, porque a veces vivimos enfocados en la gente y hacemos más por la gente o por nuestros seres queridos, por nuestro esposo o por nuestra esposa, más que el mismísimo Dios. Y Dios tiene que ser lo primero en todo. Pero eso dice, si tú no eres capaz de amar un poquito menos, no que no lo ames, ámalo. Ama a tu esposo, ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tus padres. Pero si tienes que escoger, Dios es lo primero en tu vida. Dice, y si no tomas tu cruz, como dice esta última parte, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Finalmente termina ya con el broche de oro. La cruz significa nuestra muerte. Muero a mí mismo, muero a mis planes, a mis propósitos, a lo que a mí me gusta, a lo que a mí me parece. Y antepongo las prioridades de Dios antes que los míos. Pero hay un principio también. Cuando tú antepones primero a Dios en tu vida, la Biblia nos dice que Él concederá todas las peticiones de tu corazón. El problema está cuando anteponemos lo nuestro antes que lo de Dios. Y Dios dice, no, tú me tienes que poner a mí primero. Y cuando me pongas a mí primero, entonces vas a ser feliz, te va a ir bien y vas a tener todas esas cosas que tú quieres y que yo sé que tú necesitas. Y Dios te lo va a dar. Amén. Bueno, quiero ir terminando. Los privilegios de un discípulo de Jesús. Jesús y el Padre le acompañan siempre y quien recibe al discípulo, les recibe a ellos y tendrán su recompensa. Nos dice Mateo 10, 40, 42 de la siguiente manera, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe, a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Wow. A mí no sé cómo sería la palabra, me da gozo esta promesa del Señor, me alegra el corazón. Y lo que está diciendo aquí es que tú puedes ser como discípulo un instrumento de bendición para otras personas. Y lo que está diciendo es que cuando tú haces algo por otro, Dios te lo va a recompensar. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Hay un doble beneficio que se produce cuando tú haces algo por el prójimo, por aquel que necesita. Y pone este último ejemplo de un simple vaso de agua que tú le das a un discípulo del Señor. Y hemos dicho que todos somos discípulos. Así que luego cuando termine el culto yo voy a invitar un vaso de agua a todos. A ver, quiero todas esas bendiciones. Dice, no perderá su recompensa. Imagínate cuando invitas a alguien a comer a tu casa, porque no tiene. Imagínate que te enteras de alguien que tiene una necesidad y tú te acercas y mira, me he enterado que tiene esta necesidad. Mira, no tengo mucho, pero es lo que tengo. Mira, lo voy a compartir contigo. Y Dios dice que no va a caer en saco roto. Bueno, y aquí una palabra muy bonita, un pasaje me encanta. Jesús te declarará todas las cosas. Dice en Mateo 4:34, he cambiado la versión porque está mejor traducido en la versión internacional. Nos dice, no les decía nada sin emplear parábolas, pero cuando estaba a solas con sus discípulos les explicaba todo. En la versión 60, Reina Valera, aparece, les declaraba todo, pero en realidad el equivalente en nuestro lenguaje sería, les aclaraba todas las cosas, les explicaba todas las cosas. Significa que cuando nosotros somos discípulos de Cristo, en el Señor no hay misterios. Fíjate qué promesa más maravillosa, me encanta. Significa que
ya no van a ver esas cosas, es que yo no entiendo qué está pasando, no sé qué ocurre, no sé por qué. Y entramos en esa crisis, ¿verdad? No, es que Él a sus discípulos es uno de los beneficios de ser un verdadero discípulo de Cristo, que Dios te va a hablar y Dios muchas veces te va a advertir de cosas que tal vez van a ocurrir. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, verdad? Que el Señor nos ha advertido de un peligro, nos ha dado un sueño, nos ha dado una revelación, le dio una palabra a un hermano profeta y ha venido, mira, he tenido un sueño contigo, he visto esto, he visto lo otro, yo creo que es de parte del Señor, ten cuidado, no hagas esto, no hagas lo otro. Dios nos va, como dice esta palabra, les explicaba todas las cosas. No van a haber misterios para aquellos que son discípulos de Cristo. Y es verdad que muchas veces, además también, cuando personas que leen la Biblia y como si leyeran, perdóname Tina, como si leyeran chino, ¿verdad? Todos esos palitos y todas esas curvitas, y ¿qué es esto, no? Nunca acaban de entender. Pero cuando tú eres un discípulo de Cristo y tú lees la Escritura, es muy probable, y yo creo que casi aseguraría, que lo que tú lees va más allá de lo que las letras dicen. Porque ahí hay un lenguaje espiritual que se revela en nuestras vidas y puedes entender cosas y misterios y verdades y sacar de la Biblia tesoros espirituales que van a enriquecer nuestra vida. Y para ti estudiar la Biblia va a ser un deleite, va a ser un gozo, va a ser una pasada coger tu Biblia y tener tu tiempo devocional, tu tiempo en la presencia del Señor nuestro Dios. Bueno, y dijimos también, otro de los beneficios es recibir poder y autoridad. Mateo 10:1 nos dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y aquí tenemos un dilema, porque enseñar de esto cuando la iglesia no lo está viviendo, a mí personalmente me produce una crisis, porque a mí me gustaría que ahora terminemos el culto, invitar a todos los que están enfermos y vamos a orar por todos en el nombre de Jesús. Pero lo cierto es que no lo vemos como aquí nos lo dice la palabra. Yo sé que hay preguntas que podemos tener, pero lo cierto es que es una promesa para la iglesia, para los discípulos del Señor. Yo sé que somos discípulos de Cristo. Y a mí me afecta, sinceramente, cuando oramos y no vemos esos milagros que el Señor dice que van a ocurrir. Y a veces no sé si es que yo no tengo fe, si la persona que tiene la enfermedad no tiene fe. Yo no sé dónde está exactamente el problema. O es un tiempo de trato del Señor con la iglesia, en un sentido, no lo sé. Pero Él dice claramente que nosotros hemos recibido poder y autoridad. El día viernes, en la vigilia, compartimos un vídeo con los hermanos que estuvieron, donde veíamos cómo un hermano en la punta de Europa, por ahí arriba, por Dinamarca, el Señor le habló y le dijo que esto era para estos días también. Y él salió a la calle a practicarlo. Y él sale a la calle y ora por la gente, no reprende al diablo, no hace cosas, no se pone a gritar. No, simplemente sé sano en el nombre de Jesús. Y la persona experimenta sanidad en el momento. Y él no para de decir, esto es para todos, no es para mí nada más, es para cualquiera, para todos los discípulos de Cristo. De hecho se llaman discípulos de Cristo, fíjate qué curioso. Ya no hace referencia ni a ningún tipo de iglesia, denominación, no. Simplemente discípulos de Cristo. Por eso tenemos que recuperar la esencia del verdadero discipulado de Cristo, que seamos verdaderos discípulos de Cristo nosotros. Pero bueno, el Señor tiene que tratar esto con nosotros, pero esto es una promesa del Señor para nosotros en este tiempo también. Bueno, y vamos ahí ya casi terminando. Dice, Jesús va delante del discípulo en todo momento. ¿Qué promesa más extraordinaria? Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. ¿Sabes qué bueno? Que el Señor nunca te va a enviar solo a ningún sitio. No hay nada que el Señor te pida que primeramente Él no vaya delante de nosotros. Y Él va delante abriendo el camino, preparando el terreno.
Yo sé que hace ya muchos años, antes que nosotros viniéramos aquí, ni se nos ocurriese plantar una iglesia aquí en Playa San Juan. Alguien que, os lo digo de primera mano, que cuando yo hablaba con los pastores, no hay ninguna iglesia en Playa San Juan, no hay ninguna. Pero alguien lo ha intentado, sí, eso es imposible, no se puede. Y aquí estamos, hermanos. Ya llevamos algunos años para la gloria del Señor. Y espero que podamos seguir hasta cumplir el propósito de Dios. Y yo me alegro por vosotros, aquellos que habéis creído a esta visión de plantar o establecer una iglesia, un lugar donde podamos adorar juntos al Señor en esta parte de la ciudad. Porque Alicante está a reventar de iglesias, todos los pueblos, pero en Playa San Juan somos la única iglesia. Ojalá hubieran 4 o 5 más, ojalá, pero de momento somos la única. Así que qué bueno saber que el Señor hace muchos años en sus planes estaba, y Él ya iba delante de nosotros preparando el terreno. Amén. Y aún no hemos visto todo lo que el Señor tiene por delante. Gloria a Dios. Bueno, y quiero terminar con una parte donde el Señor nos va a confrontar definitivamente. Jesús tuvo muchos discípulos, aunque algunos se volvieron atrás. En Juan 6, 66, 69 nos dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo cierto es que la historia de la iglesia nos dice, no solamente en la época de Jesús, sino que hoy sigue ocurriendo también, que muchos, como decíamos hace un rato, muchos inician la vida cristiana, muchos se entusiasman con la vida cristiana, muchos simpatizan con la vida cristiana, muchos están a gusto con la vida cristiana. Pero la vida cristiana no es un antojo de un tiempo, no es una emoción, no es un sentimiento. La vida cristiana es tener el objetivo y tener la meta de ser un discípulo de Jesús. Y ser un discípulo de Jesús es todo lo que hemos estado viendo hasta este momento. Por tanto, es el momento de preguntarnos. Pregúntate por un momento. Yo no sé en qué momento de tu vida te encuentras. Nosotros con mi esposa ya llevamos más de 20 años, desde aquel día que Él nos llamó y le hemos podido conocer. Pero nosotros sabíamos desde el primer día que esto no era por un tiempo, esto no era una moda pasajera. Como algunos dicen por ahí, Jesucristo está de moda en algunos países, ¿no? Sudamérica están diciendo mucho eso, Jesucristo está de moda y todo el mundo corre a Jesús. Está en un tiempo, pero cuando vienen las pruebas, las luchas, las dificultades, desisten y vuelven nuevamente al mundo. El día que tú entregaste tu vida a Jesús, el día que tú entregaste tu vida a Cristo, iniciaste un camino que es para llegar a la meta, llegar al objetivo. Pero la experiencia nos dice que muchos lo empiezan y algunos se quedan por el camino, no llegan al objetivo. Yo creo que te preguntes esta mañana, esto que tú estás haciendo de ser un discípulo de Cristo o intentar forjar, que Dios forje en tu vida, que tú seas un discípulo o una discípula de Cristo, ¿es por un tiempo? ¿Es hasta que resolvamos todas nuestras necesidades? ¿Es hasta que tengamos lo que me falta? Esto es para toda la vida, para toda la vida. Hasta que el Señor te llame a su presencia, seremos discípulos de Cristo. Y lo que nos toca a nosotros ahora es que el día que el Señor nos llame a su presencia, el Señor nos diga esas palabras tan extraordinarias. Es el sueño más grande de mi vida. Cuando me encuentre con el Señor, cuando Él me llame a su presencia, muy bien, siervo que es lo mismo que discípulo, siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Podrá el Señor decir de nosotros que somos siervos fieles, discípulos fieles, que estamos permitiendo que Él forje en nosotros que seamos discípulos de Cristo? Amén. Ponte de pie, por favor, vamos a terminar. Aleluya. Es muy difícil terminar, ¿verdad? Por lo menos para mí. ¿Y ahora qué hacemos?
Sí, Padre, aquí estamos en esta hora delante de ti, oh Dios, sabiendo y siendo conscientes que tú nos llamaste a ser tus discípulos, a tomar esa cruz y seguirte todos los días de nuestra vida, oh Dios. Y eso implica, Señor, estar dispuestos a aborrecer o a amar menos a quien sea, Señor. Esto implica, oh Dios, a estar dispuestos a pagar el precio. Esto implica, Señor, que tú un día nos demandarás fruto en cada uno de nosotros, Señor. Y por ello, Padre, queremos que en este momento tú, por tu Espíritu Santo, alumbres nuestro corazón, alumbres nuestra vida, oh Dios, para ver si en nosotros hay fruto que permanece, fruto que te da gloria, fruto que te da honra, Señor. ¿Nuestra vida está dando fruto, Señor? Es la pregunta que te queremos hacer esta mañana, Señor. ¿Nuestra vida te está dando fruto? ¿Está dando fruto para tu gloria, Jesús? Ayúdanos, Señor, y muéstranos, Padre, en qué momento de nuestra vida nos encontramos. Aleluya, Jesús. Queremos ser discípulos de Cristo. Queremos ser discípulos de aquel que es nuestro Señor, nuestro Maestro. Bendito sea Jesús. Y no queremos mirar absolutamente a nadie que no sea a Cristo. Nuestro ejemplo, nuestro modelo, al que tenemos que imitar, al que tenemos que seguir. Bendito sea, Señor. Ayúdanos, ministranos, háblanos durante estos días, oh Dios, porque queremos ser discípulos de Cristo, Señor. Aleluya, Jesús. Amén. Y no te cambio por nada de este mundo. Tu presencia es todo para mí. Mejor es un día solo contigo que mil lejos de ti. Y no te cambio por nada de este mundo. Tu presencia es todo para mí. Mejor es un día solo contigo que mil lejos de ti. Y cuanto más te conozco, mucho más yo te